estaba sacando la cuenta recién, hace 10 años, 11 años ya que estuvimos acá. No recuerdo si vivimos en la Segunda Mitad del 2003 o en el 2004. Pero por eso, ya hace 11 años que venimos con Alba a trabajar acá, a esta obra. Bueno, por eso uno va de lo que veníamos hablando, ¿no? de los dones, etc. Y hoy vamos a hablar un poco también, continuando, digo, en realidad, por lo que estamos hablando en la escuela bíblica, en realidad cierro la Biblia hoy, porque saben muchísimo, la verdad que es un buen nivel de difusión, porque hoy volvemos a hablar de la obra misionera en González Catán y hablábamos justo de la profundidad, por ejemplo, de 40 días con propósito, sin saber, ¿no? Que yo no sabía que ustedes estaban usando. Salió así en la charla y la verdad es un muy buen material, es un material profundo, mucho más que para trabajarlo en 40 días, ¿no? Como está en realidad propuesto por el autor original, es para 40 semanas y todavía nos quedamos cortos. Solo he vivido en otra iglesia en 40 días y también, ¿no? Pero todo acá también es memoria emotiva, es recuerdos, es de cosas que hemos hecho acá, obras de teatro, etc. Así que bueno, para mí también eso. Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios 2. Y permítanme, igual vi que, si bien yo soy un medio fanático también de la Reina Valera 60, para compartir los mensajes a veces es mucho mejor para leerla así, la nueva versión internacional. Entonces, algunos textos los voy a ir leyendo de la nueva versión internacional. Efesios 2, desde el principio, si bien nos vamos a tener un versículo un poco más adelante, en el versículo 10, que también todo esto lo vienen trabajando, ¿no? en estas charlas de la escuela bíblica. Así ya todos lo tenemos, empezamos a leer, dice 2:1 de Efesios: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros, ¿para qué nos hizo sentar en las regiones celestiales con Cristo Jesús? Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y acá viene el texto en el que nos vamos a quedar: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces dice, porque somos hechura suya, hechura de Dios, de acuerdo a las versiones de traducción, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó o dispuso de antemano a fin de que anduviésemos en ellas, a fin de que las pongamos en práctica. Ponme un vasito de agua, me quedo sin voz.
Allá hace por el 99, más o menos, cuando yo le entregué mi vida a Jesús, fue una iglesia mediana, realmente grande, para ahora es chiquita, digamos, para muchos, una iglesia de 500 miembros más o menos, están 500, 800 miembros, no tenían ni la cuenta, y en esa congregación, en ese momento, estaba con todo el tema de crecimiento, ¿no? Hoy es un lugar donde se juntan más de 10.000 personas, es una congregación grande, pero bueno, en realidad yo prefería decir que ahí se juntan, como hoy salió el tema también, ¿no? El tema de la calidad y la cantidad, que no se excluyen, digamos, si hay calidad va a haber cantidad porque también vamos a estar haciendo el ministerio, pero a veces la cantidad viene no por la calidad. Y en esa vorágine del pastor que quería hacer crecer la iglesia, que el crecimiento de la iglesia, que tenemos que ser más, y que las reuniones de grupos, y las células, y los 12, y que tenemos que ser líderes, y que todos tenemos que ser líderes. Y todos teníamos que ser líderes porque la iglesia tenía que crecer. Y había gente que no tenía ni el conocimiento mínimo como para poder transmitirle a otro la palabra de Dios. Ya no hablamos de compartir el amor de Dios, que lo podemos hacer cualquiera sin instituto bíblico, compartir lo que Dios hizo en nuestra vida. Ya hablamos de sentarse y tener una enseñanza bíblica a otras personas. Hablamos de una persona que tenga un crecimiento espiritual mínimo como para poder transmitirle a otro ya un poco más de conocimiento de solamente lo que Jesús hizo en la cruz por él y del amor de Dios. Y Jesús esto lo llamaba, si un ciego guía a otro ciego, no se van a caer los dos en el mismo hoyo. Entonces, de esto, ¿por qué se lo cuento? Porque para mí también era una frustración que decía, bueno, que tenía que ser líder, etcétera, cuidar a la gente en ese momento, porque no tenía las herramientas, no sabía qué hacer, no me habían enseñado mucho. Y todas las predicaciones iban apuntadas a eso, ¿no? A inyectar eso, que vos tenés que ser líder, todos somos ministros al final. Y la verdad que las cosas pasaban por dos áreas y dos temas centrales de los cuales quisiera hablar hoy, que es una era la idea de que todos estamos llamados al ministerio, y la segunda es la idea de que si usted cumplía o hacía lo que Dios le mandaba hacer, buenísimo, pero si usted no lo cumplía, como que Dios lo corría y tenía un plan B y había otra persona que lo iba a hacer por usted. Entonces no se pierda la misión. Vamos entonces a entrar en esto con un primer tema que sería, el primero sería, no todos están llamados al ministerio. Y fíjese lo que dice Pablo, antes de que le dé un ataque cardíaco a Miriam, aclaro que hablábamos hoy también de las diferencias entre dones y lo que uno hace. Y también yo voy a plantear un poco la diferencia entre que todos seamos pastores y que cada uno tiene su rol dentro de la iglesia, ¿no? A lo que apuntaba esa iglesia de que todos somos pastores y todos somos líderes. Y hay muchas otras funciones que uno como cristiano no necesariamente necesita un título o estar en un lugar. Yo los voy a invitar, dejen marcado esto, ya que están acostumbrados a leer textos bíblicos, ir a 1 Corintios 12. Y otro tema que había sacado el hermano, el tema de los dones, ¿no? El tema de los dones fluye mucho por arriba del tema del servicio, ¿no? Y también quiero leerlo desde la nueva versión internacional, 1 Corintios 12. Vamos a mencionar 1 Corintios 12. Yo voy a leer nada más lo que les dice el apóstol Pablo a los corintios, que parece que en ese momento también estaban como metidos entre tantas cosas que parece que los corintios eran bastante lieros, uno lee las cartas
y se encuentra con un montón de cosas que Pablo le tiene que corregir. Parece que también todos querían ser pastores acá. Todos querían tener su lugar. Y entonces él les habla por otro lado, por el tema del lado de los dones. Y él les dice así: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, etcétera, etcétera. Entonces dicen a partir del 12, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? No tendríamos por dónde oír o no tendríamos por dónde oler. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, sigue diciendo que, bueno, una parte no le puede decir a la otra que no puede prescindir de ella, no puede faltar. Entonces dice en el 27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a apóstoles, profetas, maestros, etcétera, los que hacen milagros, hablan lenguas. Y entonces dice, entonces, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lengua, ¿acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los dones mejores. El apóstol Pablo acá deja claro el tema de que la iglesia la ve como lo muestra en un cuerpo y que cada parte de ese cuerpo tiene una función única. Muchas de las cosas que vamos a hablar en realidad se hablaron en la mesa sentada. Por eso no quería hablar mucho tampoco, sino me quedaba que les comparto. No todos estamos llamados ¿sí? a ser pastores, pero sí a predicar el Evangelio, a lo que dice acá, por tanto, a ser discípulos a todas las naciones, a predicar el Evangelio, a ser discípulos. Eso son dos claves, evangelizar y hacer discípulos. De enseñarles a que guarden las cosas que nos enseñó Jesús. No hay mucha historia, no hay mucha vuelta. Está acá la palabra de Dios y usted agarra la palabra y le enseña lo que usted mismo aprendió, lo que usted le enseñó, lo que usted aprendió en su discipulado, es lo mismo que usted puede transmitir. Entonces, el tema no está en discusión, el tema de que nosotros tengamos un lugar en la iglesia para servir, un lugar que Dios nos pone para servir, sino lo que nos diferencia a cada uno de nosotros es desde qué lugar es que hacemos eso, desde qué lugar
cumplimos una función en ese cuerpo. Usted no tiene que esperar a ser pastor, misionero, ser un instituto bíblico, seminario, etc., para poder compartir el amor de Dios. No es necesario eso para que usted cumpla su función en el cuerpo. ¿Qué pasaría a ver si el corazón de uno dejara de funcionar? No morimos. ¿Y qué pasa entonces si los 2 riñones decidieran no funcionar? Dice, no vamos a la iglesia, me quedo en casa. Los riñones. ¿Qué pasa? Hay una alteración en el organismo total. Si los 2 riñones... Morir. Sí. Bueno, entonces, después hay otros miembros del cuerpo que sí, digamos, si nos quedamos sin vista, tendremos formas de compensar eso con un bastón blanco. Si las piernas no me funcionan, podré usar una silla de ruedas, lo compensaré. Pero hay miembros también que son vitales. ¿Y no sabe uno qué parte del miembro del cuerpo de Cristo es uno? ¿Cuán vital es la función de uno dentro del cuerpo de la congregación en la que Dios nos puso? ¿Cómo saberlo, no? Que si uno falta, cuán mortal puede ser esa falta, ¿no? Porque Dios nos puso en un lugar, nos planta en un lugar, y que nosotros no cumplamos nuestra parte, ¿cuán vital será? Y si no, después pasa lo otro, como decía también él, y la tema de la sobrecarga del otro, porque cuando alguno de nuestra parte de nuestro cuerpo, que no es tan vital, pero que sí es necesario, no funciona mal, todo el cuerpo está tratando de compensar esa falta o esa necesidad. Habrá otro miembro del cuerpo que está sobrecargado porque tiene que generar quizás o más o menos de algo que el otro órgano procesa. ¿Sí? Entonces, también, por eso Jesús dice muy claro, el que conmigo no recoge el desparrama. Porque el que no recoge no es que no pasa nada, el que no recoge desparrama. El no hacer algo no es, bueno, no está, falta, y al contrario, tira para atrás esa falta. Para pensar. Entonces, y venimos hablando que tenemos en el primer texto, que Dios preparó obras de antemano para que anduviéramos en ello. Volvemos a nuestro texto original para ver el segundo punto o el segundo tema del cual yo les decía. Lo que usted no haga, nadie lo va a hacer. Es falsa esa enseñanza de que si usted no hace algo, Dios tiene un plan B y va a poner a alguien a que lo haga. No. Yo no he encontrado fundamento bíblico para eso. He encontrado fundamento bíblico para lo contrario, para que si usted no lo hace, nadie lo hace. O que si usted no lo hace, Dios lo va a arrinconar de tal manera que lo tenga que hacer. Y si no, preguntémosle a Jonás. A Jonás lo manda Dios a decirle a la gente de Nínive que se tienen que arrepentir, y la agarra y se da media vuelta y se va para el otro lado. Se toma el barco y se va para el otro lado. ¿Y qué hace Dios? Genera la tormenta. ¿Dónde termina? En el medio de la tormenta, la gente se da cuenta de lo que está pasando y, bueno, termina. Fíjese a qué nivel llegó que Jonás no quería cumplir con lo que Dios le mandaba, que hasta prefirió que lo tiraran atado al mar, embravecido. ¿Y cómo terminó? Dice la palabra, en el vientre de un pez. ¿Y qué pasó? El pez lo vomitó en la arena y tuvo que ir hacia donde Dios lo quiso llevar. Uno puede ver a veces de la gente que tenía llamado a un misterio. Por eso, todos estamos llamados a
compartir el amor de Dios, todos estamos llamados a hacer algo, porque Dios nos dio al menos un don. Nos da dones para hacerlo. Después hay gente que tiene algún llamado especial de Dios a alguna tarea, no por decir más o menos importante, pero sí que tiene alguna característica especial, digamos, porque todos somos iguales para Dios. Pero una característica especial, y es triste a veces ver a la gente que no sabe que tenía llamado, las vidas miserables que terminan viviendo por no haber cumplido ese llamado. Yo conozco varios, en desempleo, en andar mendigando, en una vida desastrosa en su vida en general, no porque anden en el pecado, porque igual es la Biblia, etc., pero no cumple el llamado de Dios y Dios los sigue arrinconando a ver si se despiertan y anda a ocupar tu parte del cuerpo, porque nos está faltando un miembro en el cuerpo que tenía que cumplir una función que no se está cumpliendo. Porque si creemos o vemos en la palabra que Dios preparó horas de antemano para mí y otras para ella y otras para ella, el que tiene que sacar a vos de esa, si yo no cumplo la mía, te tiene que sacar a vos de tu función. ¿Qué pasa? O te tiene que recargar, pero si ella planeó que vos podías hacer esto y te dio esos dones y te dio esos talentos y te puso en este lugar para hacer eso. Entonces, por un lado, nosotros estamos, Dios nos da un propósito, nos da un lugar, nos da unas horas por las cuales caminar, que es necesario que nosotros seamos los que aprendimos, no otro. Después hay otro ejemplo que quizás pueda surgir o que yo pueda pensar, bueno, pero ¿qué pasa en el caso de Moisés? Después se enojó y Dios se enojó, no lo encontrar y se llevó a la tierra, que puso entonces a Josué, porque ese es erróneamente un ejemplo muy usado para justificar esto de que, bueno, si usted no lo hace, bueno, usted se va a perder la bendición y Dios va a bendecir a otro y lo va a poner en su lugar. Pero la realidad es que Dios, si usted lee bien la Biblia y va a encontrar que Dios a Moisés lo llama para sacar al pueblo de Egipto y a Josué para entrar a la tierra prometida. Cada vez que Dios le habla a Moisés le dice de sacar al pueblo de Egipto, y cada vez que le habla de Josué habla de entrar al pueblo de la tierra prometida. Se perdieron, digamos, como líderes para cada uno de esos movimientos de Dios. En el medio de 40 años de desierto, porque el pueblo pidió, dijeron, preferiríamos morir en el desierto que Dios nos trajo hasta acá. Si quieren eso, bueno, está bien. Los únicos que entran de esta generación, Josué y Caleb. Y a Moisés le dejó mirar de lejos. Si Moisés igual entraba en la tierra prometida, porque era un viaje directo, no era un viaje de 40 años, no estaba llamado para eso, no estaba llamado para liderar esa parte del viaje, estaba llamada para liderar la parte del viaje de salida, de sacar al pueblo. Todo el trabajo era ir a enfrentar al faraón y sacarlo, porque a él lo había preparado 40, 80 años antes para que naciera en esa casa y que pues se criara como hijo del faraón y etcétera. O sea, en la casa del faraón se crió. Entonces, él estaba preparado para eso, pero entonces vamos a ver qué dice que el Señor entonces uno nos creó en Cristo. La palabra de Dios ahí en el versículo que veníamos leyendo, el 10, Efesios 2:10, dice, volviendo al texto ese, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor dice, nos creó en Cristo, ¿sí? Que seamos creados en Cristo significa que Dios nos dio
dio una nueva identidad cuando entregamos nuestra vida al Señor. No está hablando de que todo el mundo esté creado para hacer buenas obras, sino que Él preparó nuestras obras de antemano a aquellos que fuimos creados en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas, y en esas todas están las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y somos nuevas criaturas en Cristo porque Dios nos amó y nos quiso dar vida eterna, vida abundante, vida victoriosa. Nos amó tanto que Él se dio a sí mismo por nosotros. Y si Él dio su vida por nosotros, ¿cómo lo vamos a dar nuestra vida por nosotros? ¿Cómo lo vamos a dar nuestra vida por Él? Por eso leemos en segundo término que Dios nos creó en Cristo para buenas obras. Nos creó para buenas obras. El Señor espera que hagamos buenas obras. No porque debamos cumplir, sino porque lo amamos, por el amor a Dios. Pablo decía, bueno, si yo hago lo que me pidieron, soy siervo inútil si no le agrego algo más. Pero me puedo decir siervo inútil porque, bueno, cumplí con lo que me pedían. Nada más. Pero cuando uno obra por amor, y Pablo le dice, bueno, pero yo por amor, cuando uno obra por amor hace esa milla extra, hace un poco más, porque quiere darle y devolverle ese que nos amó. Entonces, no sé usted, pero yo quiero hacer algo más por el Señor. Siempre uno está tratando de hacer buenas obras, de mostrar el amor de Dios, de reflejar ese amor, no se puede. Porque Dios nos creó para buenas obras, y esto también implica algo, ¿no? Que Dios pensó en usted, pensó en mí, en el momento de armar o de planificar esas buenas obras, ¿no? Yo me imagino a Dios diciendo, bueno, a ver a Gerardo, a ver qué va a hacer él, y qué dones necesita, y qué cosas, y pensando ¿no? en ese amor, qué cosas puede hacer este hijito mío. Y que entonces, en tercer lugar, vamos a ver que Dios puso obras de antemano para que anduviésemos en ella. Dios pensó en nosotros, Dios pensó en vos, Dios pensó en mí, y hay cosas que Él quiere que hagas, vos y solo vos. Están pensadas para uno. Él las pensó tan especialmente para uno. Nos trae responsabilidad, pero también nos trae un honor, ¿no? Es un honor hoy para mí poder estar acá después de tanto tiempo y compartir, y que Dios me haya dado dones para transmitirles algo que quizás Él quería hablar. Y que vienen leyendo esto lo mismo, y va a venir otro predicador la semana que viene y se va a mostrar desde otro lado. Fíjense que hay 4 evangelios y los 4 muestran desde diferentes maneras, como de diferentes lugares, como los testigos de un choque, ¿no? Que ven diferentes lugares y diferentes miradas, y Dios a todos nos da diferentes miradas y poder compartir está bueno. Y a veces somos un poquito como Moisés, ¿no? Que tenía a Dios la zarza ardiendo y Dios hablándole en la zarza, y empezó, y bueno, ¿y quién soy yo para ir a hablar del faraón? Y bueno, y después pero no sé hablar, no sé cómo expresarme, y no sé, y soy tartamudo, y también diciéndole, y Señor, ¿y por qué no mandas a otro? Pero lea el siguiente versículo, porque dice, y Dios tuvo ira con Moisés, ya se enojó con él, igual le dijo, yo voy contigo. Y esa es la otra, y ese es el otro tema, ¿no? Porque Dios también nos preparó, pero tampoco nos dejó desprovisto, no solo de los dones que en realidad nos dan cierta autonomía para manejarnos, sino también de
Él viene con su presencia a respaldarnos. Necesitamos la relación diaria con Él, en oración, en buscarlo, en adorarlo. Pero Él nos prometió también su presencia, al igual que a Moisés que le dijo, yo soy con vos. A nosotros también nos dijo, ¿no? En el otro texto que está en la Gran Comisión, dice que Él viene con nosotros, que está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, por último, quisiera hacer una recopilación de lo que fuimos hablando. Uno, entonces, que lo que usted no haga, nadie lo va a hacer, ¿sí? No es falso eso de que Dios tenga un plan B, porque ya lo pensó, Él es Dios. Que el Señor nos creó en Cristo para buenas obras, y Dios dispuso esas obras para que anduviésemos en ellas. Así que ahí dice que para que anduviésemos en ellas, para que vayan, no para que espere acá. Salgan. Dios lo preparó para algo bueno, preparó algo bueno para usted y usted lo preparó para algo bueno. Entonces, y usted lo preparó para que a través de su vida alguien también lo conozca y reciba la salvación de su alma. Nuestra función es mostrar el amor de Dios, predicar el Evangelio, y el resto es obra del Espíritu Santo y de su presencia. Amén.